A ver, para continuar, quiero iniciar por explicar lo que es la práctica 2 que acabo de subir hace un momento en la sección de materiales de clase. Pero bueno, aquí en materiales de clase ya coloqué aquí el documento de la práctica 2, ¿sí? Y bueno, vamos a empezar por platicar, ¿no? Acerca de lo que trata esta práctica, ¿no? Y ver si se entiende, ¿no? Bueno, no sé si ven mi pantalla, ven el simulador, Sí se ve. ¿sí? Ok, miren, a ver, si quieren les explico primero cómo funciona el circuito y después, bueno, si quieren cómo colocar los componentes que tenemos aquí, ¿no? Bueno, miren, el objetivo de esta práctica yo le puse, que es verificar el comportamiento de integrador, tanto de capacitores como inductores, ¿sí? El capacitor, recuerden que se comporta como un circuito que integra a la corriente, ¿verdad? ¿Sí? Es decir, si le estamos aplicando una cierta corriente, lo que hace el capacitor es que va integrando esa señal, ¿sí? Porque lo que hace es que va acumulando la carga y bueno, a partir de la carga que tenga almacenada y de su capacitancia, pues es un voltaje que vamos a observar entre sus terminales, ¿no? Entonces, el objetivo de esta práctica, bueno, es observar eso, pero además, que también ya podamos utilizar el osciloscopio y podamos ver ya señales que están, variando en el tiempo, ¿no? Es decir, que ya no únicamente como en la práctica anterior, que ponían un multímetro, ¿verdad? Ya sea voltímetro, amperímetro, y teníamos una medición estática, ¿no? En este caso ya veríamos señales, ¿sí? En función del tiempo, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, miren, el primer componente que estoy colocando aquí, ¿sí? Es un generador de pulsos, ¿sí? Y básicamente este componente nos va a generar pulsos, este, básicamente es una señal cuadrada donde la corriente va a tener dos posibles valores. En este caso, a ver, déjeme colocar la lupa, ¿sí? Nos va a generar pulsos, yo lo programé de esta forma, de primero una corriente de menos 100 miliamperes constantes y después tendríamos 100 miliamperes constantes. ¿De acuerdo? Sería una señal, pulsos rectangulares que estarían cambiando entre menos 100 y 100 miliamperes. ¿Sí? Bueno, además aquí el simulador nos da opción de programar el tiempo básicamente es el tiempo en el que la corriente cambia de un valor a otro, ¿sí? Aquí está un valor muy pequeñito, un microsegundo, y el tiempo de caída, ¿no? El rise time, que es el tiempo en el que crece, y el fall time, que es el tiempo en el que cae la señal, ¿sí? Y bueno, esto pues, lo podríamos dejar así como está aquí, de un microsegundo, ¿sí? Después tenemos esta otra opción que es para programar el ciclo de trabajo, que es el 50%. Quiere decir que el 50% del tiempo va a estar en 100 miliamperes y la otra mitad en menos 100 miliamperes, ¿sí? Y además aquí, bueno, puedo programar la frecuencia, ¿no? ¿Sí? Que en este caso, bueno, le tengo puesto 8 Hz, pero creo que le quería yo poner 10. Vamos a ponerle 10 Hz, ¿sí? A ver, no sé si se entiende esta primer parte. Lo que va a hacer este componente, no sé si ven aquí una figurita, nos va a entregar impulsos rectangulares que van a estar entre 100 y menos 100 miliamperes. Va a estar oscilando entre esos dos valores. ¿Sí? ¿Sí se entiende o no? A ver, ustedes me dicen. Y si no, pues abro, a ver, la presentación de... A ver, déjenme ver si... Creo que habíamos hecho un ejercicio similar. Debemos haber hecho alguno similar en clase.
Déjeme ver si por acá. Bueno, sería algo así, ¿no? A ver, sería similar a este ejemplo, nada más que este ejemplo está aplicado a un inductor, ¿sí? Pero lo que hace el componente que les estoy explicando es que nos va a generar una señal, pulsos rectangulares como el que está aquí en la figura, ¿sí? Solamente que en este caso es de corriente, lo que nos estaría entregando, entre 100 miliamperes y menos 100 miliamperes, ¿sí? El que sea de corriente lo vamos a especificar aquí en la parte de abajo. A ver, miren. No sé si alcanzan a ver. Aquí tiene una pregunta que dice Current Source. Y como está habilitada esta opción, lo estoy programando como un generador de pulsos de corriente. A ver, no sé si tienen alguna pregunta hasta aquí. ¿Sí? Este generador nos va a generar pulsos. Aquí le vamos a dar la corriente mínima o la corriente que le llamamos el nivel bajo. Le puse menos 100. El nivel alto 100 miliamperes. Iniciamos en el tiempo 0. El tiempo de crecimiento es el tiempo que le toma de ir desde menos 100 a 100. Y el fall time, el tiempo que le toma ir desde 100 a menos 100, ¿no? Ciclo de trabajo quiere decir que va a estar la mitad del tiempo en esta parte de arriba, que es 100 miliamperes, y la mitad del tiempo aquí abajo, ¿no? Y esta es la frecuencia de 10 Hz. Bueno, a ver, no sé si se entiende hasta aquí qué es lo que hace este componente que tenemos. ¿Sí? Le va a aplicar pulsos cuadrados de corriente al capacitor. A ver, ¿sí me escuchan? Sí, profe, sí se entiende. ¿Sí? Ok. Y cuando le apliquemos pulsos rectangulares de corriente al capacitor, ¿qué esperamos observar como señal de voltaje en el capacitor? ¿Sí? La corriente son pulsos rectangulares, ¿ok? Y el voltaje, ¿qué sucedería con el voltaje en el capacitor? ¿Sí? Sería algo similar a lo que sucede aquí en ese ejemplo que vimos en clase con el inductor. A ver, déjeme ver dónde está, porque no puedo ver el puntero. Como que desapareció mi... No sé por qué no lo veo. Ah, no sé por qué desapareció. O sea, sí veo que se mueve, pero no veo el dibujito del puntero. Ah, mm. A ver, no sé si alguien sabe cómo... O sea, sí veo que puedo desplazar el puntero, pero no lo veo, no veo el dibujito del puntero. No. Ah, ya está, ya se reseteó. Ok, a ver, les comentaba. Si al capacitor lo alimentamos, ¿sí? Con una señal de pulsos rectangulares de corriente, obviamente recuerden que al capacitor no le podríamos meter pulsos de voltaje con esta forma, porque el voltaje del capacitor no puede cambiar de manera instantánea, ¿no? Sí, tendríamos picos de corriente muy, muy grandes, ¿no?
pero la corriente sí puede tener esa forma. Y entonces lo que hace el capacitor es integrar a esa señal de corriente, y lo que tendríamos que observar es que el voltaje pues tiene esta forma, ¿sí? De pulsos triangulares, ¿sí? ¿Lo ven? Cuando la corriente sea constante, lo que va a hacer el capacitor es integrar esa corriente constante y veríamos una pendiente constante, ¿verdad? Hasta que la corriente cambia de signo, y como va a ser la misma magnitud, pues lo que vamos a observar es que es la pendiente con la misma magnitud, solamente que con el signo contrario, ¿no? Y tendríamos que observar esto, ¿no? A ver, sí está claro lo que lo que esperamos obtener de este experimento o en esta simulación. Sí, no sé si tienen alguna pregunta. ¿No? ¿No hay preguntas hasta aquí? Bueno, para observar esas señales vamos a usar un instrumento que es el osciloscopio, ¿sí? Si quieren, ahorita les explico a detalle dónde obtener el osciloscopio, pero bueno, el osciloscopio básicamente está aquí en la sección de instrumentos, ¿sí? Donde hemos sacado, creo que el amperímetro y el voltímetro. Y el primero de ellos que aparece aquí es el osciloscopio, ¿no? No sé si han utilizado ya el osciloscopio en alguna asignatura, en la de metrología. ¿Ya llevaron metrología? ¿Me escuchan? Ya, Sí, pues ya, profe, ya. ya llevamos. Ok, perfecto. Bueno, a ver, lo que hace el osciloscopio es que nos va a mostrar las señales, pero recuerden que las entradas de medición del osciloscopio son entradas de voltaje, ¿sí? Y yo lo que quería aquí también era mostrar, pues, la señal de corriente, ¿sí? En el caso del osciloscopio, si lo tuviéramos trabajando físicamente y queremos ver corriente en el osciloscopio, necesitamos usar, digamos, un componente que así de manera coloquial le llamamos puntas de corriente, ¿sí? Bueno, en inglés son las currents probes, ajá. Básicamente, lo que hacen esas puntas de corriente, ¿sí? Es que miden efectivamente una corriente y esa corriente la transforman en una señal de voltaje, ¿sí? Y entonces ya esa señal de voltaje es lo que puede tomar como entrada el osciloscopio y mostrarnos ya una señal, ¿no? Y al mismo osciloscopio le podemos decir, mira, esto que está entrando aquí por este canal es corriente. Entonces, hasta el osciloscopio puede ponernos ahí, en vez de la escala, en vez de ponernos volts, nos pone amperes o miliamperes o lo que corresponda, ¿no? Pero el osciloscopio siempre, sus entradas son para medir voltaje, ¿no? Si queremos medir corriente, necesitamos ese componente adicional. ¿De acuerdo? Bueno, a ver, esta explicación es por lo siguiente. Para poder hacer esto y ver la corriente, por eso es que coloqué esta fuente que ven aquí, ¿sí? Las puntas de corriente de un osciloscopio hacen esta función, medir una corriente y transformarla a un voltaje. Entonces vean que es una especie de fuente de voltaje controlada por corriente. A ver, no sé si se entiende. ¿Cuál es la idea de esta fuente? Medimos la corriente y esa corriente la vamos a transformar en un voltaje. En este caso yo le puse que tenga una escala de 1, pero podemos cambiar si quieren la escala, esto no. Y entonces este voltaje que tenemos aquí, por ejemplo aquí el menos ya lo puse aquí a referencia, y el más, el A, ese lo coloqué en un canal de entrada del osciloscopio. ¿Sí? Bueno, no sé si se entiende hasta aquí. ¿Tienen alguna pregunta? A ver, no sé. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí?
Por mi No, parte pues, no, profe. ¿No? Bueno, a ver, entonces, esa explicación es para que vean qué es lo que vamos a ver en el osciloscopio, ¿no? A ver, le voy a dar guardar por cualquier cosa si se cierra. Le doy correr. Bueno, aquí, para el capacitor, usé un componente que creo que decía capacitor animado. Entonces, lo que hace es que nos muestra en la polaridad del voltaje en el capacitor conforme corre la simulación. Y si ven, aquí pues realmente la polaridad no cambia. Simplemente pues va aumentando o va disminuyendo, ¿no? A ver, vamos a ver si vemos el osciloscopio aquí. ¿Sí? Bueno, aquí está la señal en el osciloscopio. ¿Sí? El canal B es el canal en color azul y el canal A es el amarillo, ¿no? Entonces, en el canal B, que es los pulsos de corriente, efectivamente vemos que son pulsos rectangulares, ¿sí? Y en el canal A, efectivamente vemos pulsos triangulares, ¿no? ¿Ok? Miren, para observar aquí las señales completas en el osciloscopio, ambos canales tienen que estar en la opción de corriente directa. ¿Sí? Aquí, corriente directa. ¿Sí? A ver, no sé si se entiende. Lo que sucede con la opción de corriente alterna es que en esta opción, si algún canal lo ponemos en corriente alterna, lo que va a suceder es que observamos únicamente la componente de corriente alterna, es decir, le quita el promedio a la señal. Por eso es que vean que como que la señal amarilla se bajó. Cuando lo pongo aquí en DC, como que se sube, ¿no? Sí, a ver, no sé si se entiende hasta aquí. A ver, ustedes me dicen si tienen alguna pregunta. Vean que, por ejemplo, la señal azul, ¿sí? Aquí cada cuadrito, a ver, no sé si recuerdan cuando vieron ahí lo del osciloscopio. Aquí en el osciloscopio tenemos una perilla que nos permite cambiar la escala con la que nos muestra las señales. Por ejemplo, aquí cada cuadrito, le estoy diciendo que cada cuadrito sean 20 volts. Aquí le pongo 10 volts, crece, 5 y bueno, puede ser cada vez más pequeño y desaparece la señal, ¿no? Y lo mismo aquí para el canal B, ¿verdad? Aquí cada cuadrito está en 50 milivolts y vemos que tiene esta señal, entonces tiene la parte positiva son 100 milivolts, son dos cuadritos, porque, a ver, la línea de en medio aquí es 0. ¿Sí? Aquí podemos colocar la posición del canal, pero bueno, yo ambos canales los tengo puestos en 0. ¿Sí? Entonces, esta señal pues tiene dos cuadritos, son 100 milivolts y menos 100 milivolts, ¿no? Y como sabemos que está en escala con 1 a 1 con respecto a la corriente, pues quiere decir que ahí estamos midiendo una corriente de 100 miliamperes y menos 100 miliamperes, ¿no? A ver, no sé si se entiende hasta aquí. ¿O tienen alguna pregunta? A ver, ¿sí me escuchan? ¿Sí me escuchan? Sí, profe, sí lo escucho. Ok, perfecto, gracias. A ver, no sé si se está entendiendo. A ver, primero si quieren, estoy empezando por lo general, ¿no? Si quieren, ya ahorita entramos al detalle, a los detalles, ¿no? De cómo colocar el osciloscopio, cómo colocar, no sé, los medidores, etcétera, ¿no? ¿Sí? Bueno, no sé si en el osciloscopio, cuando vieron osciloscopio, les enseñaron a colocar el nivel de disparo. ¿Sí? O sea,
Lo que necesita el osciloscopio para mostrarnos una señal fija es que le tenemos que decir o sea, en qué nivel se va a disparar. Si no, no se queda fija. A ver, si esto estuviera así. Bueno, aquí aparentemente está fijo, pero bueno, lo que veríamos en la práctica es que esto se estaría desplazando a alta velocidad, ¿no? Lo que hay que hacer es que hay que colocar este nivel de disparo en algún valor que quede dentro de la señal triangular, ¿no? Sí, entonces, bueno, así lo veríamos, ¿no? Bueno, no sé si tienen alguna pregunta hasta aquí. Hasta ¿No? ahora, No hay profe. ninguna. Perfecto. Bueno, a ver, miren, el capacitor que vamos a utilizar, ¿sí? O que yo coloqué aquí, es el siguiente. A ver, nos vamos aquí al modo de componentes. A ver, déjenme poner el sur. ¿Ok? Le damos place y tal cual le ponen aquí capacitor, ¿no? Miren, el modelo que yo quise colocar fue este, el que dice capacitor activo y que dice que es el modelo animado, ¿sí? Pero si quieren también pueden usar este otro. Obviamente lo único que va a suceder es que no tiene la animación, ¿sí? Pero yo utilicé este. Sí, y bueno, coloqué ese capacitor, ¿no? Primero aquí era de un valor de 1000 microfaradios, bueno, yo lo cambié a 100. ¿De acuerdo? ¿Sí? El generador de pulsos, este lo vamos a localizar. A ver, ¿cómo generamos, colocamos el generador de pulsos de corriente? Bueno, para eso nos vamos a ir aquí a esta opción. A ver, déjeme ver si le puedo dar más zoom. Aquí, que es a este botoncito es el Generator Mode, ¿sí? Donde aquí aparecen todos los generadores de tipos de señales, ¿sí? ¿Sí? ¿Sí lo ven? Es este que tiene así una forma como de una onda senoidal. Y el que vamos a seleccionar es este que dice pulso, pulse, ¿sí? Entonces colocamos ese componente y donde está la salida del componente es donde está la puntita de esta señal. Es donde se forma, se ve el lapicito de color verde, ¿sí? Ahí ya lo podemos conectar hacia el capacitor, ¿no? Y bueno, aquí pasa primero la corriente por el medidor y luego va al capacitor, ¿no? ¿Sí? No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí. A ver, déjenme ver cómo quito la lupa. ¿Sí? Bueno, para programar este componente, para esta prueba que les estoy mostrando, vamos a hacer lo siguiente. Cuando entren, generalmente está configurado como generador de pulsos de voltaje. De hecho, aquí lo ven que dice voltaje inicial y el voltaje pulsado, ¿no? Que es el alto. Para utilizarlo como generador de pulsos de corriente, van a habilitar esta opción que está aquí abajo en la esquina inferior izquierda, ¿sí? Que dice Current Source. Entonces ahí lo habilitamos y ya son pulsos de corriente. Vean que ya cambió la palabra de voltaje a corriente. Entonces aquí le ponen, por ejemplo, los pulsos bajos de menos 100 miliamperes y los altos pues le pueden dar 100 miliamperes, ¿no? ¿De acuerdo? Y bueno, aquí el ciclo de trabajo pues tiene que estar en 50%.
Y la frecuencia que vamos a utilizar inicialmente, pues es de 10 Hz. ¿Sí? No sé si tienen alguna pregunta. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Por mi parte no, profe. ¿No? Ok, perfecto. Bueno, entonces van a colocar el generador de pulsos. A la salida del generador de pulsos vamos a colocar esta fuente, fuente de voltaje controlada por corriente. Recuerden que la función de esta fuente es hacer la tarea de lo que en el laboratorio haría una punta de corriente para osciloscopio. Es decir, tomar una corriente y transformarla a un voltaje que ya puede ser medido en el osciloscopio, ¿no? Entonces, viene la corriente, pasa por el medidor de corriente de esta fuente y aquí va hacia el capacitor, ¿no? ¿De acuerdo? Toda la corriente se va hacia el capacitor porque las entradas del osciloscopio son de voltaje, ¿sí? Y entonces, bueno, la corriente que se va hacia las puntas, pues es prácticamente cero. Toda la corriente se va hacia el capacitor. ¿Ok? Bueno, el siguiente componente que estamos utilizando es el osciloscopio. Es el osciloscopio, a ver, déjeme ver si puedo darle más zoom aquí. A ver qué pasó. Bueno, el osciloscopio está aquí otra vez en la sección de instrumentos. Seleccionan osciloscopio, lo colocan, ¿sí? Y bueno, aquí conectan un canal para medir el voltaje directamente en el capacitor. Y el otro voltaje del otro canal, pues lo tomamos aquí de la salida positiva de esta fuente, ¿no? Que yo lo que había hecho, para no hacerlo así que queden los cables tantas conexiones, puse la terminal bidireccional que hemos utilizado, ¿no? Que ya utilizamos en la práctica anterior. ¿Sí? Y bueno, cuando corremos la simulación, pues aquí ya me abrió el osciloscopio por primera vez. Cuando lo abren, les muestra los cuatro canales. ¿Ven? Hay una señal en amarillo, una en azul, una en rosita y otra en color verde, ¿no? Los canales C y D que no vamos a utilizar, lo que hacemos es apagarlos. Aquí hay un selector, apagamos canal C y aquí con este apago el canal D. Ya no se ve la señal verde y rosita, ¿no? Solamente se ve el amarillo y el azul, ¿no? Entonces aquí podemos mover la escala de tiempo. A ver, no sé si ven esta perilla. Aquí puedo mover la escala de tiempo. ¿Sí? Ambos canales tienen que estar en la posición de C. ¿Sí? Podemos poner ambos canales en la posición 0. O sea, horizontalmente aquí movemos y lo colocamos acá en 0. Igual este otro aquí lo movemos a 0, ¿no? Aparentemente en el canal B no vemos nada porque es una señal muy pequeñita, pero es porque la escala está en volts. Entonces aquí reducimos la escala. Lo ponemos a 50 milivolts y ya vemos la señal, ¿no? Y aquí, bueno, podemos hacer un poco más grande la señal y ya está, ¿no? Y bueno, aquí está el disparo. Lo ponemos por aquí. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta hasta aquí. Algo con respecto al osciloscopio, de alguna de las opciones que le estuve moviendo. ¿Sí? Usamos la opción para apagar canales. Usamos la opción para fijar ambos canales en la posición de DC. ¿Sí?
usamos esta perilla para colocar la posición horizontal, perdón, vertical, ¿sí? Que es aquí los puse en 0 ambos, ¿sí? También moví la escala de un canal, aquí la puse ahorita en 10 volts y la del otro canal la puse en 50 milivolts. Y también movimos la perilla de escala de tiempo, ¿no? Que bueno, ahorita la dejé en 20 milisegundos, ¿no? Y bueno, también coloqué el disparo, ¿sí? Vean que aparece una señal punteada que nos indica dónde está el disparo. Y a ver, y el canal que está disparando es la señal A. Si lo pusiéramos en B, ok. Bueno, aparentemente se ve mejor, pero debe ser realmente la señal A que dispare, ¿no? Bueno, a ver, no sé si tienen alguna pregunta hasta aquí. No, profe. ¿No? Ok. ¿Sí se entiende? Ok, perfecto. ¿Sí? Bueno, eso sería básicamente el ejercicio que van a llevar a cabo en la práctica, ¿no? Van a colocar el capacitor, van a colocar una fuente de pulsos rectangulares de corriente y van a colocar el osciloscopio. Y utilizaríamos esta fuente de corriente a voltaje, pues para poder observar la señal de corriente, ¿no? Sí, no sé si tienen alguna pregunta. A ver, si quieren voy a quitar este osciloscopio extra que puse. A ver, esto creo que tiene que estar en stop. Quito esta otra, ¿no? Bueno, entonces la primera parte de la práctica es esto. Que implementen ese circuito, observen cómo funciona. ¿Sí? Recuerden, aquí, ok, aquí algo importante. Miren, cuando cierran el osciloscopio y le vuelven a dar correr a la simulación, ya no les va a abrir la ventana del osciloscopio de manera automática. Pero cuando está corriendo la simulación, se van a este menú que está aquí, que dice Debug, y hasta aquí abajo aparece el osciloscopio, ¿sí? Digital Oscilloscope, y le damos y ya aparece la ventana. A ver, no sé si se entiende. Si cierran esto, tienen que irse aquí a Debug, hasta aquí abajo, Digital Oscilloscope, y le damos, ¿no? ¿Sí lo ven? Bueno, no sé si tienen alguna pregunta hasta aquí. ¿No? Miren, aquí el generador de pulsos, vean que yo, a ver, ¿cómo está la señal que nos está mostrando? Bueno, es que aquí luego depende, bueno, aquí la señal de voltaje efectivamente empieza en positivo y luego negativo. Entonces, la señal de voltaje siempre es positiva. ¿Sí? Pero bueno, esto creo que puede cambiar. Por alguna razón, cuando yo lo estaba probando ayer, me aparecía al revés, pero es como si, a ver, aquí el nivel bajo, ustedes si quieren le pueden poner el 100 y el alto como menos 100. ¿En qué creen que va a cambiar lo que vamos a observar? A ver, le doy correr. Y vean que ahora lo que sucede es que la señal triangular siempre es negativa.
¿Sí? Es decir, si llega primero el pulso negativo, pues el voltaje del capacitor crece negativo y cuando llega el pulso positivo regresa a cero. A ver, no sé si se entendió. ¿Sí? El cero es el eje que está aquí, ¿no? Aquí en el centro. ¿Sí lo ven? Porque primero llegó el pulso negativo, entonces el voltaje creció hacia abajo. Bueno, no sé si llamarle, bueno, creció en magnitud, ¿no? Cada vez era más negativo y cuando llega el pulso positivo, bueno, regresa a cero, ¿no? Entonces, en este caso, el voltaje del capacitor siempre es negativo, ¿no? Por eso es que vean que aparece siempre aquí el menos y el más acá, ¿no? ¿Sí? Pero eso lo podemos cambiar otra vez, o sea, le puedo poner aquí, menos 100 a la corriente de abajo y 100 a la de arriba, ¿no? Le damos correr y vean que ahora la polaridad siempre es positiva, ¿no? Más y menos, más y menos. Profe, ¿Sí? el osciloscopio es conectado a tierra, ¿no? ¿Otra vez, perdón? O sea, el osciloscopio está conectado a tierra por defecto. Correcto, se me pasó comentarlo. Gracias por remarcar ese punto. Efectivamente, el osciloscopio, vean que tiene, aquí entra un voltaje, pero obviamente este voltaje tiene que estar medido con respecto a una referencia. Y la referencia es efectivamente lo que nos acaba de decir su compañero. Está conectado ya a la Tierra, a la referencia que indicamos. ¿Sí? Es decir, aquí nos está mostrando el voltaje donde está ¿cómo decirle? La punta de prueba A con respecto a esta Tierra. ¿Sí, sí se entiende? ¿Sí? Es correcto lo que me acaba de decir ustedes. El osciloscopio por defecto está conectado a la referencia o a Tierra, ¿no? ¿Sí, sí se entiende? Sí, por eso es que coloqué aquí las tierras, efectivamente. Si no colocamos las tierras, pues no sé dónde tomaría la Tierra el osciloscopio y quién sabe qué veríamos, ¿no? Sí, no sé si está claro. A ver, ¿alguna pregunta hasta aquí? No, no, no hay preguntas. Bueno, ¿en qué creen que cambiaría las señales que observamos si cambiamos la capacitancia, el valor de la capacitancia? A ver, ¿qué creen que sucede? Bueno, si quieren vamos a primero observar qué es lo que tenemos para que podamos ver la diferencia. ¿Sí? Ok, la señal, los pulsos rectangulares, esos no van a cambiar, tienen que seguir siendo los mismos. Lo que debemos observar es el cambio en la señal de color amarillo, ¿no? A ver, algo importante y que vamos a utilizar. Vamos a usar esta opción de cursores. Entonces vean que aquí hay un botón que dice cursors, le apretamos y lo que quiere decir es que nos podemos ubicar en cualquier punto de la señal y podemos medir el voltaje, por ejemplo, ¿no? Aquí vemos que el voltaje pico prácticamente está entre, bueno, aquí pues casi que debería ser cero, ¿sí? O sea, hay un pequeño remanente aparentemente, 500 milivolts, hasta el voltaje pico que es de 50, ¿no? ¿Sí? A ver, no sé si ponerlo en una escala de tiempo más. Bueno, más o menos, ¿no? El cursor se mueve con el mouse. Sí, con el mouse.
Con el mouse, efectivamente, con el mouse lo mueve. ¿Sí? O sea, donde colocan el puntero es donde coloca. Y, por ejemplo, si ven el numerito que está en amarillo, es que está midiendo la señal del canal 1. Pero si lo coloco por aquí, vean que la medición cambia. Bueno, el que se mueve es el azul, ¿no? Pudiera ser que haya un punto donde se cortan los dos y se activa tanto el amarillo como el azul. O por ejemplo aquí que nos estamos moviendo sobre la señal en amarillo, ¿no? Bueno, aquí estoy tratando de centrarme en el punto más alto, ¿no? Creo que la medición más alta es 51.50, ¿no? Sí, tendríamos que tomar este. Bueno, aquí sería el punto más alto, ¿no? Y el punto más bajo aparentemente es bueno, a ver, me está dando un poquito de trabajo. Vamos a ver si reduzco más la escala. Aquí podemos fijarnos en el punto más bajo, ¿no? Bueno, aparentemente son como 2,5 volts, ¿no? Lo que tenemos aquí por debajo, ¿no? O sea que no se está descargando por alguna razón completamente el capacitor, ¿no? Como que tiene una pequeñita carga inicial. No llega a cero, ¿no? ¿Sí? Y bueno, aquí el punto más alto aparentemente es 53, creo. 53 volts, ¿no? Bueno, a ver, no sé si tienen alguna otra pregunta hasta aquí. A ver, lo que les quería mostrar, o más bien lo que quería que veamos, es, bueno, ¿qué creen que va a suceder si cambiamos el capacitor? Por ejemplo, ahorita observamos que el voltaje pico más o menos eran 53 volts, creo, ¿no? Si aumentamos el tamaño del capacitor, ¿qué sucede con la señal triangular? ¿Qué esperamos que suceda? Si en vez de que sean 100 micros, ahora sean 1000. ¿Qué esperamos? Que sea más grande. ¿Que sea más grande en qué? ¿En amplitud? ¿Con el capacitor de 1000 micros? A ver, ¿están seguros? A ver, imagínense, es como que ahora tenemos un bote de agua más grande, ¿no? O sea, de un tinaco pasamos a una alberca y la vamos a llenar con el mismo flujo de agua, ¿no? ¿Qué va a suceder con el nivel del agua? ¿Va a ser más grande o va a ser más pequeño? Va a ser más pequeño. Más pequeño, ¿verdad? Lo mismo va a suceder aquí en el capacitor. Al ser un capacitor más grande, en su voltaje va a crecer más lentamente, ¿sí? Porque no estamos modificando la corriente con la que lo alimentamos. La corriente es la misma, ¿sí? Entonces, vean, vamos a correr la simulación y vamos a ver si sucedió eso o no. A ver, vamos a ver. Ok. A ver, aquí muevo la escala de tiempo y si observan, pues creo que sí se ve, ¿verdad? Que ahora el voltaje ya no es tan grande. Ahora el voltaje pico es de... a ver, déjenme ver si... Bueno, puedo aquí cambiar la escala. Miren, perdón, no quería moverla ahí. Era aquí el tiempo. Vean, la escala del canal A estaba en 10 volts. Ahora la voy a poner en 5 volts o en 2 volts o hasta en 1 volt. Sí, aparentemente ya se ve grande, pero es porque yo cambié la escala. Ahora cada cuadrito es 1 volt. Y el voltaje pico que observamos aquí es más o menos 5.05. Es decir, se cayó casi, pues, lo que esperábamos en 10 veces. 5.1. A ver, ¿sí lo ven o no?
A ver, no sé si se entiende. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Sí? Y lo mismo, si lo hago más pequeño, 10, perdón, más grande, 10.000 microfaradios, ¿sí? Ahora es más pequeño, ¿no? ¿Sí? Ahora la escala la tendríamos que bajar hasta como 0.1 volt. Y ahora aquí la altura, pues son como 500 milivolts, ¿no? 505, ¿no? Sí. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta hasta aquí. ¿No? ¿No hay preguntas? Maestro, nada más, creo que me trajo un momentito. ¿Es una fuente de corriente, es una de corriente controlada por un voltaje normal o tiene algo de especial? Es que como uso otro simulador. Ok, ok. A ver, ¿te refieres a esta fuente que está aquí? Sí, a la ¿O fuente esta? ABS1, L- a la ABS1. ¿Esta que está aquí en azul? Sí, ¿Sí? Ok, lo que hace este en realidad se conoce como generador de pulsos, ¿sí? El generador de pulsos, a ver, lo vuelvo a colocar. Está aquí donde aparece el circulito con la señal senoidal, que dice modo generador, y aquí seleccionan pulse, ¿ok? Y este es un generador de pulsos. Lo que hace este generador de pulsos es que nos entrega una señal, a ver, déjeme correr la simulación. ¿Sí? Nos está generando, es como una fuente de corriente, pero genera pulsos de corriente. O sea, me refiero a que, por ejemplo, aquí nos genera 100 miliamperes y de pronto en otro intervalo de tiempo menos 100 miliamperes y está oscilando. No sé si se entiende cómo funciona el generador de pulsos. En vez de que sea una corriente constante, el problema es que aquí si colocáramos una corriente constante, veríamos que el voltaje del capacitor crece, 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 crece y de pronto pues ya se va a ir hasta quién sabe dónde, ¿no? Y no lo vamos a ver aquí en el osciloscopio. Por eso es que aquí le estoy alternando dos valores de corriente para que el voltaje del capacitor crezca y luego decrezca, crezca y decrezca, ¿no? Y podamos ver esta señal. porque yo entonces tendría que utilizar el equivalente al generador de funciones en mi simulador. A ver, otra vez, perdón. Tendría que utilizar el generador, el equivalente, como generador de pulsos utilizaría mi generador de funciones en el correspondiente simulador. Como no tengo exactamente el mismo generador de pulsos. Ah, ok, es que estás usando otro programa, ¿verdad? Y estoy usando el multisim. Ok, sí, es lo que les decía. En el multisim no sé cómo generar los pulsos de corriente. Am, a ver, pues no sé, me tendrías que dar un tiempo para que yo a ver si al rato me pongo a leer y te digo, ¿no? Ok, pero sí creo que sería utilizar un generador de funciones para hacer una onda cuadrada, una dentada. Sí, nada más que ahí no sé cómo pasarlo a corriente, ¿eh? O sea, es que el generador de funciones yo supongo que te genera una señal, sí cuadrada, ¿sí? Pero de voltaje. Entonces, no sé cómo convertirlo a corriente. O sea, de que tiene la opción, nada más que no sé, no sé cómo hacerlo en este momento, ¿no? Tendría yo que buscar alguna ayuda. Sí, tal vez también si quieres tú le puedes poner ahí cómo generar una señal de pulsos de corriente en multisim. Y bueno, por ahí debe haber algún ejemplo, ¿no? De cómo se hace. ¿Sí?
Si quieres, déjame en la tarde. Nada más, Me pongo. una preguntita. Ajá. Creo que ya lo encontré. Se Sí. llama corriente por pulso, donde tengo valores iniciales, valor pulsado, tiempo de retraso, tiempo de subida, tiempo de caída, anchos de Ok, pulso, es lo periodo. mismo. Sí. A ver, si Ok, quieres, es la déjame misma. le pongo. Sí, debe ser eso. Y si le doy aquí clic, a ver, déjeme ponerle stop. ¿Sí? Y es eso, ¿no? El tiempo de subida es este, el rise time. Tiempo de caída es este, el fall time. Y aquí está corriente inicial, corriente, la corriente pulsada. El ciclo de trabajo te debe dar por ahí opción de poner la frecuencia o el periodo, no lo sé. Y bueno, aquí le di tipo de pulsos, ¿no? Y bueno, aquí, como es el mismo componente que me sirve tanto para voltaje como para corriente, aquí se habilita eso, ¿no? Ok, creo que sí es la misma entonces, maestro. Gracias. Ok, perfecto. Qué bueno que ya lo encontraste, ¿no? Bueno, a ver, no sé si se entiende hasta aquí el ejercicio que hemos hecho. ¿Sí? O sea, van a implementar esto, van a obtener esta gráfica que les muestra el osciloscopio y después lo que les pido, ¿sí? Es que ustedes obtengan una formulita o una expresión en el que a partir de, a ver, en el que a partir de que ustedes midan el voltaje pico que tiene esta señal triangular, puedan determinar la capacitancia del capacitor, ¿sí? A ver, no sé si me explico. ¿Sí? Vamos a suponer que nosotros no conocemos el valor de la capacitancia, ¿no? Pero ustedes saben que lo que van a observar es una señal triangular y que el valor pico que va a tener esta señal triangular, pues depende de la capacitancia, ¿no? Entonces, a partir de la medición de aquí, a ver, no sé por qué. Ok, aquí, no había visto. Aquí me deja mover esto. Ok. Ok, a ver, ya. A ver, cuando ponen aquí cursores, aparece una línea que efectivamente esta línea nos puede ser muy útil porque la colocan justamente en el pico que ustedes quieren y ya podemos medir ahí que ese voltaje pico es de 510 milivolts, ¿no? ¿Sí? Y a partir de esta medición que ustedes puedan, bueno, y puedo colocar más cursores, ya vi. Si dan clic sobre la pantalla van colocando estas líneas de medición. Y también podemos colocar verticales, ¿no? Y veo que si le doy clic derecho, le doy borrar todos. A ver. A ver, aquí coloqué horizontal. Ok. A ver, no sé si me explico. Lo que van a hacer ustedes es que a partir de la medición del voltaje pico, quiero que obtengan una fórmula que permita calcular el valor del capacitor, ¿sí? Obviamente puede ser que no sea, que el valor que obtengan no sea exacto, porque la medición que hacen aquí, pues a veces difícilmente van a medir el voltaje pico de manera exacta, pero bueno, por lo menos que sí se aproxime, que a partir de este valor obtengan el valor de la capacitancia. A ver, ¿sí se entiende o no? A ver, ¿tienen alguna pregunta? A ver, ¿me escuchan? Sí, profesor. ¿Sí? A ver, no sé si se entendió lo que van a hacer entonces como ejercicio en la práctica. ¿Sí? Van a obtener ustedes una expresión, ¿sí? Una formulita matemática donde ustedes puedan sustituir el voltaje pico que observan aquí y entonces puedan calcular el valor de este capacitor.
¿sí? Suponiendo que tuviéramos el capacitor y no conociéramos su valor, ¿no? Si esto de aquí no fuera visible, ¿no? A ver, no sé si aquí lo puedo ocultar. Este, bueno, no me deja ocultarlo, ¿no? Pero vamos a suponer que no conociéramos la capacitancia, ¿no? Sí, por ejemplo, aquí yo lo había hecho hasta 100, pero el problema que tendríamos aquí es que si yo le bajara de 10 micros, se va a ir el voltaje muy, muy elevado. Tendría yo que cambiar aquí sí ya la corriente, ¿no? Tendría que ser una corriente más pequeña. Si le ponemos 10 micros, pues el voltaje se va a disparar. Y aunque aquí en el canal A yo lo baje hasta 20, no vemos el valor pico, ¿no? Se fue muy, muy, muy grande, ¿no? Se debe haber ido hasta los 500 volts, ¿sí? Entonces, bueno, aquí vamos a utilizar capacitores más grandes que 100, ¿no? Por ejemplo, 1000 o 2000, lo que quieran. Bueno, a ver, no sé si se entiende hasta aquí. A ver, ¿tienen alguna pregunta? A ver, los escucho. No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí. Pues por mi parte no, profe. ¿No? Ok. Bueno, entonces, a ver, lo que van a tener que hacer es lo siguiente, ¿no? Obtener una formulita que a partir de la medición de este voltaje pico, ustedes puedan determinar la capacitancia, ¿no? ¿Sí? El valor pico va a depender únicamente del valor del capacitor. Bueno, depende del valor del capacitor y de la magnitud de la señal de corriente que estén aplicando, ¿no? Pero esta la vamos a mantener fija, ¿no? Si quieren, ustedes lo dejamos así como está, entre menos 100 y 100. ¿Sí? Únicamente les comento, ¿no? Que si ustedes quieren hacer esta prueba para capacitores más pequeños, bueno, tendríamos que reducir estas corrientes, ¿no? Por ejemplo, ponerlas, no sé, en menos 10 y 10, y ya podríamos probar capacitores más pequeñitos, ¿no? Como hace rato, como 10 micros, ¿no? ¿Sí? Aquí ya podríamos mover esto para acá. Y bueno, aún así se está yendo demasiado, se fue hasta los 200 volts o más. Ok, entonces, bueno, si se está yendo demasiado el voltaje, pues vamos a reducir. Ah, ya vi qué pasó. ¿Por qué no se bajó? A ver, tal vez me equivoqué yo aquí. Es 10. Tal vez me faltó darle aceptar. Ok. ¿Y por qué no se ve el canal? Mm, 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 mm.
Ya. O sea, aparentemente está muy grande. O no sé por qué no se ve el canal. Ah, ya vi. Es que el pulso, el ciclo de trabajo tiene que estar en 50%. Si no está en 50%, se va a ir incrementando más y más y más hacia algún lado, ¿no? Entonces aquí tiene que estar 50. Y bueno, vamos a darle correr. Y ahora sí. Sí, ahí está, ¿no? Sí, y ya aquí ya es un voltaje como de 50 volts, ¿no? Sí, y ya podríamos hacer estas pruebas para diferentes capacitores, ¿no? Para capacitores más pequeños. Y si baja más la capacitancia, pues vamos a tener que reducir también la corriente, ¿no? Bueno, no sé si tienen alguna pregunta hasta aquí. ¿Sí? A ver, les muestro aquí el documento de la práctica. ¿Sí? Lo primero es que implementen el circuito que les acabo de mostrar, obtengan la señal que se observa en el osciloscopio. Luego, a partir de esa señal que observan, es que obtengan una ecuación que permita calcular la capacitancia, ¿sí? A partir del voltaje pico. Y bueno, luego que verifiquen su formulita para dos diferentes capacitores, ¿no? ¿Sí? Eso sería la primer parte. No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí. La siguiente parte es que van a hacer esta prueba, ¿sí? Estos mismos pasos que hicimos, pero ahora para un inductor, ¿sí? O sea, la diferencia va a ser que, a ver, déjeme buscar el inductor, que es lo que no había hecho. A ver si aparece inductor. Aquí está. Vamos a usar este. ¿Sí? La diferencia es que en vez de usar un capacitor, vamos a usar un inductor. Y recuerden que aquí también la diferencia es que en vez de que sean pulsos de corriente, van a ser pulsos de voltaje, ¿no? Y entonces aquí vamos a ponerle, si quieren, tendríamos que hacer los cálculos para ver qué voltajes podemos aplicar, pero bueno, lo corremos. Y a ver qué me pasó aquí. Ok. Ah, ya. No, pero sí estoy midiendo corriente. A ver, le voy a poner un voltaje muy pequeñito. Ok.
Ok, ya está haciendo lo que esperábamos, nada más que... Sí, a ver, ¿sí me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, es mucho, Sí, profe. profe. Sí, a ver, el simulador tenía algunos problemas, pero bueno. Sí, la siguiente prueba que van a hacer es similar a lo que hicieron en el capacitor, únicamente que ahora la señal pulsada es el voltaje. Vean que ahora son pulsos de voltaje. Y lo que está en azul es la corriente. Ahora la corriente es la que son pulsos triangulares. ¿Sí? Y lo mismo, tiene que estar en DC, DC. ¿Sí? Bueno, aquí lo que me preocupa es porque la corriente toma valores negativos, pero bueno. Sí, como que el inductor tiene una corriente... No, ya sé qué está pasando, ok. Bueno, de todas maneras no pasa nada. A ver, ahorita les... Vamos a hacer la misma prueba, ¿no? Que hicimos con el capacitor. A ver, aquí si disminuimos la capacitancia, ¿sí? Es decir, ahora que sea 0.1 milihenrio, el voltaje va a crecer más rápido. Perdón, la corriente va a crecer más, ¿no? Entonces, le damos play. Y bueno, vean que sí creció mucho más, ¿no? ¿Sí? Bueno, miren, aquí vamos a hacer lo siguiente mejor. También si quieren lo vamos a cambiar con respecto al capacitor. En vez de que sea con el voltaje pico, que sea con la amplitud de la señal triangular. ¿Sí? Porque lo que va a suceder es que, por ejemplo, es que aquí como le puse yo una resistencia para que funcione, al final la señal triangular queda centrada con respecto a cero. Entonces aquí lo que van a tener que medir es la amplitud de la señal triangular y en base a esa amplitud determinar cuál es el valor de la inductancia. ¿Sí? Para eso, para tratar de evitar, el problema es que aquí también nos va a afectar la medición este resistor, pero vamos a hacerlo todavía más pequeñito. Vamos a hacerlo tan pequeño como nos deje esto, ¿no? Bueno, ahí está, ¿no? ¿Sí? El efecto del resistor es que hace que esta señal triangular se centre en cero, ¿no? Entonces aquí, en vez de medir la amplitud, perdón, el pico máximo, vamos a medir la amplitud, ¿sí? O sea, desde la diferencia entre el máximo y el mínimo. Y en base a eso vamos a determinar cuál es la inductancia. ¿Sí? No sé si se entiende. ¿Sí? Esta resistencia la coloqué porque el simulador tiene problemas numéricos, ¿sí? Por ahí, entonces, para ayudarlo, le coloqué este resistor que es muy pequeñito, es de 0.1 miliohm, o sea, casi cero, ¿sí? Incluso tal vez lo podamos hacer todavía más pequeñito para que nos afecte lo menos posible a nosotros, ¿sí? Vamos a correrlo y sigue funcionando. Pero no lo podemos hacer cero porque si lo hacemos cero falla la simulación. De hecho,
Aquí está. Sí. Bueno, aquí pasó algo. Sí, aquí ya está fallando, ya tiene problemas numéricos. Ok, entonces no lo puedo hacer tan pequeño, ¿no? Un millón y todavía funciona, ¿no? Bueno, a ver, no sé si tienen alguna pregunta, ¿sí? Lo que van a hacer en este ejercicio, ¿sí? Debido a que como colocamos el resistor, ahora la señal triangular sí va a tener un voltaje positivo y un voltaje negativo y debe quedar centrado con respecto al cero. Entonces aquí lo que tendrían que hacer ustedes es medir la amplitud y en base a esa amplitud van a hacer algo similar que con lo que les estoy pidiendo para el capacitor, que obtengan una fórmula, una expresión matemática, ¿sí? Para determinar la inductancia, ¿sí? Recuerden, no va a ser exacto esto, por lo menos que les dé un valor aproximado, ¿sí? Puede ser que algunos de ustedes tengan expresiones un poquito diferentes y bueno, podríamos ver cuál es la que funciona mejor, ¿sí? Y bueno, en esa formulita pues depende también del voltaje que estén aplicando aquí, ¿no? En los pulsos. Sí, por ejemplo, aquí estoy aplicando menos 1 milivolt y 1 milivolt, pero bueno, podría ser más grande, ¿no? Vamos a ponerle 100. Y bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? No, aquí no. Acá. ¿Sí? De acuerdo, aumenté el voltaje y bueno, también aumenta los valores pico, ¿no? Que ahora ya son casi de... Podemos colocar un cursor aquí en el máximo y otro cursor aquí en el mínimo. Y vemos que la amplitud son 50 volts. Está entre 25 y menos 25 volts. Son 50 volts, ¿no? Y con estos 50 volts determinar o por lo menos de manera aproximada, o lo más aproximado que se pueda, el valor de la inductancia. ¿Sí? A ver, no sé si se entiende hasta aquí. A ver, no sé, ¿tienen alguna pregunta? ¿Sí? Entonces van a implementar este otro diagrama, ¿sí? Este no lo puse en la práctica, les puse que ustedes mismos lo vean cómo implementarlo, ¿sí? Pero bueno, ven que hay que cambiar, pues en vez de que tengamos pulsos de corriente, ahora son pulsos de voltaje, colocamos el inductor, que es este modelo, se llama inductor, y vean que le tuve que colocar un pequeño resistor, ¿no? Colóquenselo ustedes también, de 0.1 miliohm, ¿sí? Es un resistor muy pequeñito. Sí, bueno, no sé si tienen alguna pregunta hasta aquí.
¿No? ¿Me escuchan? ¿Sí me escuchan? Sí lo escucho, profe. Por mi parte, ninguna duda. Ok. A ver, ¿alguien más comentó? No sé, no escuché, perdón. ¿Alguien más? Solo dije que sí se escucha y que no hay ninguna Ok, duda. perfecto, gracias. Bueno, a ver, ya subí entonces el documento de la práctica, ¿sí? Eh, Vamos a dejar la sesión de hoy hasta aquí, pero no sé si quieren comentar algo antes de finalizar. Es que tengo una reunión en un momento, entonces quiero revisar unas cosas antes de la reunión y ya, pero bueno, ya pueden trabajar ustedes en esta práctica, ¿no? Me falta programar la entrega de la práctica anterior. Pero bueno, no se preocupen, tengan listo ya ustedes su reporte de la práctica anterior, ¿no? Profe, todos tenemos que subir el mismo PDF. Sí, todos los integrantes del equipo, sí. Sí, o sea, el reporte lo elaboran en equipo, hacen su reporte y cuando yo programe la entrega de manera individual, cada uno pues sube ese reporte. Sí, porque luego lo que sucede es que cuando nos piden las evidencias, pudieran ser que me pidan las evidencias de algunos de ustedes y para mí es más fácil tenerlos así por entrar y bueno, descargar si me piden los de algunos de ustedes, ¿no? Entonces, en vez de tener que estar buscando en qué equipo estaban, ¿no? Bueno, no sé si está claro. Sí, está claro, gracias. Sí, perfecto. Gracias a ustedes, ¿no? Bueno, entonces vamos a dejarlo hasta aquí por hoy y continuamos. ¿Qué día? El lunes, ¿verdad? Sí, si quieren el lunes resolvemos dudas que tengan de esta práctica, si por ahí algo no está funcionando como debería. Y sería para entregar pues para la siguiente semana, ¿no? Para el viernes de la próxima semana. Sí, no sé si tienen alguna pregunta. Sí, yo sigo atrasado todavía con la revisión de sus exámenes. Esta semana, como viene lo de la acreditación, me han estado encargando algunas cosas de información y me han estado atrasando por eso, pero bueno, la próxima semana tengo reuniones por esto de la acreditación lunes y martes, pero no nos van a afectar las reuniones. Van a ser bueno, en mi caso van a ser en la tarde. De hecho, no sé si a ustedes les han comentado algo o les han pedido que asistan a alguna reunión. ¿No? No, no he entendido nada, maestro. ¿No? Bueno, no sé, puede ser que por ahí les comenten. Bueno, es que son las acreditaciones no sé de qué carrera son ustedes, mecatrónica, ¿no? O energías, no, mecatrónica, ¿no? Y física. Mecatrónica, profe. Sí, bueno, la acreditación, lo que se va a hacer la próxima semana es para las carreras de mecatrónica y de física, ¿no? Entonces, bueno, supongo que si no les han dicho nada, pues ya no les tocará, ¿no? Que vayan a alguna reunión. Ya les habrían avisado, yo creo. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí por hoy. Les agradezco su asistencia y cualquier duda que tengan, pues me la pueden enviar por el chat, ¿no? Me mandan una imagen del simulador o algún mensaje de error que estén recibiendo y ya trato yo ahí de orientarlos antes del lunes, ¿no? Bueno, pues nos vemos hasta el lunes, ¿no? Cuídense y buen fin de semana. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Muchas Gracias, gracias. profe. Luego, Que tengan gracias a buen fin de todos. semana.